Y de esta manera iniciamos un capítulo más de Cuenta Regresiva. Gracias a todos los que se conectan, siempre fieles a escuchar este podcast que nosotros preparamos con mucho gusto para ustedes. Hoy tenemos un programa bastante particular. Vamos a hablar de la abstinencia a lo que es los medios digitales, abstinencia a los celulares, porque de alguna manera u otra nos estamos afectando, nos estamos perjudicando por el exceso de uso de medios digitales, del celular. Usted lo sabe. Yo lo sé, y ¿sabe quién más lo sabe? Lo sabe Mario Aguilar, nuestro invitado de esta semana. Él es comunicador, coach y también, bueno, conferencista. Él ha estado siguiéndole bastante cerca a este tema y nos quiere ampliar hoy un poco sobre cómo nos ha estado afectando el exceso de uso de celular como lo tenemos acá. Mario, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente, este es un tema muy relevante. Porque los cristianos también tenemos que estar enterados de esto, tenemos que saber que hay cosas que estamos haciendo por inercia, por simple y sencillamente las dejamos pasar. La sociedad ha cambiado muchísimo. En los últimos 15 años los cambios han sido vertiginosos. Las redes sociales y los dispositivos electrónicos. ¿Sabe cuál es el promedio mundial de uso que tienen los dispositivos electrónicos? Dato interesante. 6 horas 40 minutos. Es decir, cada persona en este mundo dura 6 horas 40 minutos metido en el celular o metido en redes sociales. Claro. Ahora, un aspecto relevantísimo. El 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Abstinencia Digital. Esta conmemoración, digamos que lo crea una fundación judía, pero es más propicia como para que todos reflexionemos sobre qué uso le estamos dando a los dispositivos electrónicos y a las redes sociales. Me llama mucho la atención esto porque cuando arrancaron los medios de comunicación, me acuerdo en el año 2010 aproximadamente, cuando fue el boom de los medios sociales, cuando Facebook acaparó mucho mercado, se hablaba de que las redes sociales iban a ayudar a las personas a comunicarse, a conectarse más. De pronto a otro estamos aquí en el 2025 y estamos hablando de los efectos negativos. De que nos están desconectando de la realidad. Claro. Ahora, si son buenas. O sea, yo no puedo ser tan irresponsable. Y en la previa, como decíamos, en la previa estábamos conversando que en los años 80, Gigi Ávila empezaba a hablar de que la televisión era el cajón del diablo. Ajá. Yo repliqué eso en un grupo de jóvenes que lideraba. Y sin embargo después llegué a trabajar en televisión, ¿verdad? Vea las cosas de la vida. El punto es que yo no puedo decir que el celular sea el cajón del diablo. Es el uso que le estamos dando. Claro. Y que estamos haciendo cosas y repito, por inercia. Ahora, un estudio que recientemente acaba de salir de la Universidad de Houston determina, pusieron a más de 400 personas, hicieron una investigación y a ellas les quitaron el celular y solo les permitieron hablar por teléfono, ¿verdad? Y utilizar la mensajería de texto. Y determinaron que la vida de esas personas durante ese lapso cambió muchísimo, porque el problema es que nos estamos dopando, estamos consumiendo demasiada dopamina con las redes sociales, claro. ¿Verdad? Y cuando yo hablo de dopamina, es que esta es exactamente la misma sustancia, por ejemplo, que se segrega cuando estamos muy enamorados, ¿verdad? Cuando usted está enamorado, usted hace lo que sea, va a donde sea, etcétera, etcétera, pero eso va cambiando con el paso del tiempo. Yo creo que nos estamos enamorando de las redes sociales, nos estamos enamorando de un celular, y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar. Hay una canción muy bonita de un cantante secular colombiano, Fonseca, que habla precisamente de eso, que hace como un llamado para que hoy nos desconectemos, y precisamente el motivo de este podcast el día de hoy es que aprovechemos espacios para desconectarnos, para dejar de doparnos. Voy a decirte exactamente qué dice el estudio. Este estudio realizado en la Universidad de Texas, y lo leo textual para no fallar, determinó que al menos el 91% de los participantes mejoró en al menos uno de los 3 aspectos medidos: salud mental, bienestar subjetivo o capacidad de atención. Más claro no puede estar. Hay algo que ahondemos más en esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta interacción de uno con las redes sociales que lo está convirtiendo en malo? Porque bien lo mencionaba, usted lo dejaba claro, no es que estén ahí, lo necesitamos en muchos casos. Claro. Nuestros trabajos dependen de esto. ¿Cuál es la interacción mala que estamos teniendo? ¿En qué estamos fallando a la hora de trabajar o de interactuar con las redes sociales o con los dispositivos? El abuso. Ahora,
vos mismo lo decís, o sea, yo trabajo en comunicación también, soy asesor desde hace mucho tiempo, yo no puedo decir, no, voy a dejar esto por ahí, no lo voy a usar, tengo que utilizarlo. Pero si vos vas sumando, ¿verdad? Conectado a redes sociales, más, hay gente que se pelea por redes sociales, hay gente que se pelea con su exmarido por redes sociales y al final tome, ¿verdad? Entonces empieza a recibir mensajitos de aquí y allá. Yo creo que ese es el uso, tenemos que adquirir cierta cultura. Yo cada vez que tengo la oportunidad de compartir las charlas para matrimonios, y este también es un llamado a la familia en general, aprovecho para hablar de un acuerdo digital. Tenemos que tomar medidas a lo interno, definir reglas, establecer ciertos parámetros de los cuales no deberíamos alejarnos. Por ejemplo, una regla que nosotros hemos definido en la casa es: almorzamos, desayunamos o cenamos juntos, 0 celulares. Nada, hay que desconectarse en ese momento y así compartimos. Otro aspecto, y ese sí lo incorporé más recientemente, fijamos una hora límite para tener el dispositivo electrónico. A las 10 de la noche se apaga, pero tenemos que definir ese tipo de reglas. Conversar, porque además hace muchos años escuché a una pastora que yo admiro muchísimo, Sigrid de Acuña, hablar por primera vez de este tema de la infidelidad conyugal por internet. Porque es cierto, porque además nos estamos exponiendo, es más, en las charlas yo lo digo y hoy quiero compartirlo. Cuando usted reciba un mensaje por Instagram que le dice qué hombre más guapo, más maravilloso, más hermoso y todo el asunto, es una estafa, le están mintiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no la creemos, ¿verdad? Y entonces estamos dopados. Estamos viendo la sociedad de la gratificación instantánea. Hay algo que yo siempre he comentado mucho en este podcast y lo he conversado con diferentes personas. Me gustaría también conversarlo con usted. Y es cómo la sobreexposición a los medios sociales nos idealiza la vida y siempre nos coloca la vida en un tope que es muy inalcanzable. Por ejemplo, a mí me gusta la música. Si a mí me gusta la música, mi algoritmo siempre me va a tirar lo mejor, lo más reaccionado, que es la persona que tiene más talento, la persona que tiene... Me gustan los viajes, el algoritmo te va a tirar los mejores viajes, que al fin y al cabo terminan siendo algo imposible para alcanzar, o no imposible, pero que está lejos de mi realidad actual. Y eso provoca desesperación. Claro, y además, de minuto en minuto, porque los videos son cortos, además, para enganchar, de minuto en minuto te das cuenta que ya llevas 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos pegado y has visto como 10, 40, no sé, videos, ¿verdad? Hablaba ahora el tema de la gratificación instantánea. Estamos viviendo la sociedad en que todo lo queremos fácil y rápido. Por eso es lo que pasa. O sea, los videos cortos pegan más, pero además te siguen enganchando. Y el cerebro, porque esto es cerebral, cada vez desea más. Y nos vamos desconectando del mundo real, ¿verdad? Y el otro tema que está ocurriendo muchísimo en la sociedad moderna es el tema de la dependencia emocional. Claro, entonces vos llegás, estamos ahorita, terminamos el podcast, nos sacamos un selfie, ¿verdad? Yo lo subo y entonces de inmediato estoy esperando a ver cuántos me gustas tengo, ¿verdad? Claro. La dependencia emocional. Hay un tema que me llama mucho la atención de lo que usted menciona y es la necesidad de estar documentando todo. No se me olvida una imagen de este monumento en Francia donde se celebra fin de año, donde están los juegos de pólvora y un periodista toma la fotografía de donde está la celebración y lo que él alcanza a ver son puros celulares. Nadie de los que estaba presente estaba viviendo el momento. Todo el mundo estaba en su necesidad de documentar el momento, pero no lo estaban viviendo. Sí, terrible. Y además hay un meme que circula muchísimo de una señora mayor, ¿verdad? Que está ahí y todos nietos, hijos, todos con el celular. Claro. Y eso nos representa mucho de cómo está la sociedad actualmente. Ahora, repito, no se trata de dejar el celular a un lado y no volver a utilizarlo. Es que volvamos a conectar. Es que volvamos a conectar con la gente, es que no dependamos tanto de este aparato. Y es que además ocurrió algo muy interesante. Yo también soy periodista, tengo muchos años de estar en esto. Y me acuerdo que cuando yo empecé en esto de la televisión, el camarógrafo andaba aquí la cámara, la grabadora, andaba una cámara, andaba un micrófono, ahora todo está aquí. Claro. ¿Verdad? Aquí está la cámara, aquí está el micrófono, aquí está la música.
Entonces, cuando te das cuenta, ¿verdad? Has pasado tanto tiempo en esto. Yo digo, si el promedio mundial, que eso nos incluye a los cristianos, Claro. ¿verdad? Es de 6 horas 40 minutos, yo digo, ese será el promedio mundial que dedicamos, por ejemplo, a disciplinas espirituales, ¿verdad? Y esa es la pregunta. Y yo creo que teníamos que llegar a este tema en algún momento, porque yo creo que es el cuestionamiento que se hacen en toda la iglesia. Yo creo que resulta muy cliché a nivel de predicador decir, hermano, ¿cuánto le dedica a usted? Sí, sí. Pero de verdad, cuando usted lo pone en perspectiva y usted dice, son 6 horas lo que usted le está dedicando a su celular, de esas 6 horas, ponele que 4 son a ocio. Sí. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo de ocio? Claro. Lo podrías estar dedicando. Y por otro lado, no compartimos con los hijos, no compartimos con la Claro. esposa, ¿verdad? O sea, y yo quiero que la gente que nos está viendo entienda algo muy importante. Usted le puede decir, no, pues yo también utilizo las redes sociales para mandarle un mensajito a mi esposa de un emoji, un emoticón, ¿verdad? Muy romántico. No es lo mismo que usted le mande un abrazo en emoji, abrácela. Que sus hijos sientan Claro. el abrazo, así generamos oxitocina, que es precisamente la sustancia que se segrega con el apego, ¿verdad? Entonces, repito, no se trata de que nos vivamos en un mundo alejado de la realidad. O sea, la realidad existe. Es el uso que le estamos dando. Es qué vamos a hacer de aquí en adelante. Recuerdo, hace pocas semanas me metí mucho a estudiar ciertos pasajes de la Biblia y leí uno en Primera de Corintios que decía, todo me es permitido. Busqué la versión de la nueva Reina Valera contemporánea. Okay. Decía, todo me es permitido, pero no todo es provechoso. O sea, yo puedo llegar y sí, meterme 8 horas al celular y empezar a sacar videos y río y vacilo y todo el asunto, pero me estará generando provecho. ¿No sería más provechoso llegar y pegarle un buen abrazo a la esposa, a los hijos, Claro. abrazar a un amigo que en este momento está necesitado? Claro, repito, o sea, efectivamente, hace algunos años cuando veíamos esto, decíamos, esto va a resolver muchos problemas de comunicación. Claro. Algunos se agravaron, porque ya no nos vemos a los ojos. Y ojo con esto, hermano. Quiero advertirlo. La generación que estamos formando. Niños Claro. que de 4 años usted llega y entonces les da el celular para que se entretengan, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a ser esa generación? Porque lo he visto muchas veces, lo he visto muchas veces donde el niño está, mamá, papá, Sí, sí. y entonces está en la conversación, sí, tome, agarro el celular, lo toma, y le pone un video de YouTube, Sí. una música, y ya, entonces ya continúa, el niño queda, como hipnotizado viendo los colores, la música, la canción y todo, y lo dejas a la merced del internet y continúas con tu vida. Claro, y además, ya para efectos nuestros, esta es una sociedad ansiosa, se llena de ansiedad, y cuidado si no, mucha de esa ansiedad se está generando por lo que se genera en redes sociales, por los comentarios, por los pleitillos que uno ve en redes sociales. Es que de verdad, nosotros no deberíamos prestarle tanta atención a ciertas circunstancias. Vea. Porque en internet hay gente enojada. Sí, sí, además, usted sube este podcast y en el momento que usted lo sube, habrá muchos comentarios posiblemente que diga, yo no estoy de acuerdo con Gracias lo que a dice. los que comentan, por cierto. Sí, Pero sí. sí fijo va a haber gente que no está de Claro, acuerdo. y no está mal, no está mal. El punto es cuando uno le presta demasiada atención a esto, ¿verdad? Y no toma las decisiones. Claro. Yo en las charlas que doy para matrimonios siempre les digo, hay que tomar decisiones ya. No pasar 40, 50 años casado. Y un día de estos aprendí, estaba dando una charla y mi esposa dijo algo muy interesante, pero muy interesante, que es el motivo de la próxima charla que voy a dar. Ella decía, no sean sobrevivientes. ¿Cuántos cristianos están sobreviviendo? ¿Cuántas relaciones están sobreviviendo? Y precisamente le prestamos tanta atención. Y repito, yo no puedo llegar y decir, desconéctese totalmente, pero aprovechemos para hacer pausas digitales, ¿verdad? Hay que hacer pausas digitales. Las pausas digitales es que si usted llega y saca un día y se desconecta, porque hasta eso, uno llega y deja el celular en la casa o lo deja por ahí, se devuelve porque tiene que llevar celular. Claro. Ahora, vos y yo trabajamos en estas cosas de comunicación. Habrá quienes son necesidad, ¿verdad? pero hay gente que se desespera. Y hay gente que se dedica a vender por este medio, etcétera, etcétera. Pero hay gente que lo hace porque tiene que ver el video del momento, o al comediante, o tiene que ver hasta chistes malos. Sí. Este tema llama mucho la atención porque ya en este punto está muy arraigado a la sociedad el tema del internet.
desde los niños que ya se les coloca. ¿Cómo hacer para que en este punto en el que ya está tan arraigado a la sociedad, tan arraigado a nuestro mundo laboral, poder irnos desintoxicando poco a poco de este vicio? Claro, tiene que empezar por uno, ¿verdad? Porque yo no puedo enseñar, y yo te digo, o sea, yo he estado tomando decisiones, el acuerdo digital, esto lo aprendí de mi pastor. Mi pastor fue el primero que habló de un acuerdo digital, y a partir de ahí yo dije, mira, sí es cierto. ¿Por qué? Porque si no empiezo por mí mismo, y si después se lo transmito a mi esposa, se lo transmito a mis hijos, o yo vengo en este momento a este podcast y empiezo a hablarte a vos de cosas que no estoy aplicando, Claro. ¿verdad? No, yo estoy aprendiendo y estoy aplicando, y cuidado si no tenemos que ir aplicando otras cosas de aquí a mañana, porque la inteligencia artificial ya está aquí, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial ya nos tomó. Aceleró ¿verdad? mucho más el proceso. Aceleró mucho más, pero es que venimos en un proceso vertiginoso. Es un proceso vertiginoso de redes sociales, de medios de comunicación, que va acrecentándose a un ritmo acelerado, y por otro lado estamos retrocediendo como humanidad, porque ya no nos vemos tanto a los ojos, ya no nos vemos ya no nos comunicamos tanto, ya no nos abrazamos tanto. Yo creo que hay cosas que nosotros deberíamos entender que tenemos que hacerlas ya. No podemos enfrentar este momento de la humanidad con las herramientas que hemos estado aplicando. Yo sé que esto es un dispositivo buenísimo para una los necesidad cristianos, para muchos. una necesidad, y aquí aprendo muchísimo y me meto en inteligencia artificial y descubro nuevas cosas, pero hagamos una pausa. La humanidad debería hacer un apagón. En Costa Rica en los últimos años se ha estado hablando del apagón educativo, en términos negativos. Yo creo que nosotros deberíamos hacer el apagón digital. O sea, que toda la humanidad, que todas las personas que nos están viendo en este momento hagan una pausa. Suave. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a tales redes sociales? ¿Cuánto tiempo? O sea, tenemos que ver mundo cristiano y este podcast, y entonces es por redes sociales que se está transmitiendo. Pero ¿cuánto tiempo le dedico yo a mi esposa? ¿Cuánto tiempo le dedico a mis hijos? ¿Cómo los estoy instruyendo? La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Andemos más en esto, porque ok, agarro el celular, hoy lo decido apagar. ¿Qué hacer? Yo creo que la pregunta puede sonar muy obvia, pero habrán personas que no sepan qué hacer. Yo apago mi celular, lo pongo al lado, apago el televisor, pongo el control remoto al lado. ¿Ahora qué? Ese es el gran desafío, porque al final entonces nos quedamos viendo para otro lado. Duerme. Sostengamos conversaciones. Vea, mi esposa y yo tenemos 35 años de casados. Sin embargo, yo tengo que decir que cuando jalábamos, cuando éramos novios, y en los primeros años de matrimonio, yo era bien aburrido. O sea, no conversaba mucho con ella, no hablaba mucho con ella. Ahora salimos a tomar capuchino. Y el capuchino es como el pretexto para conversar un montón. Y yo estoy muy conversador. O sea, yo no siempre fui así. Fui sumamente tímido, introvertido, etcétera, etcétera. Pero he estado aprendiendo. Jugar. Contarse chistes malos. En vez de pasarlos, contárselos. Contárselos. Claro. Abrazar, decía ahora. Mirarse a los ojos. ¿Cuándo nos vamos a ver a los ojos? Vea, y además, somos tan irrespetuosos que estamos tratando de resolver un conflicto en la relación, o estamos tratando de resolver un conflicto con los hijos viendo el celular. O sea, jamás. Así no funciona. Debemos hacer una pausa, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay un tema que no quiero dejar escapar, y este nos coloca en perspectiva a los cristianos, y es algo que yo tuve la oportunidad de conversar una vez, que compartía una palabra en la iglesia, y le decía a las personas: ahora nos hemos convertido en cristianos que consumen comida procesada. ¿Qué es esto? Utilizamos los celulares para bendición. Entonces yo puedo escuchar una prédica, yo puedo escuchar podcast que me edifica, pero eso no te sustituye y no reemplaza el tiempo que tengas personal con Dios. Claro. Eso no lo reemplaza. Sí, a partir de la pandemia hubo un cambio radical en muchísimas iglesias. Tuvimos que adaptarnos a las transmisiones digitales, etcétera, etcétera. Pero las transmisiones virtuales no sustituyen
la congregación. Ujú. O sea, el abrazo, el contacto, el hablar con la gente, el saludarnos. Mira, teníamos tiempo de no conversar y todo el asunto. Adorar en grupo. No lo resuelve una llamada, no lo resuelve la virtualidad. Ahora tenemos que retroceder algún tiempo, porque sí, evidentemente lo que ocurrió en la pandemia marcó la humanidad completamente. El punto es que nos enviciamos tanto de las redes sociales que es esa drogadicción, por decirlo de alguna manera, esa drogadicción también penetró fuerte en la iglesia. Y aquí es lo duro, porque tal vez usted dice, bueno, es que en la iglesia no tenemos problemas de alcoholismo, no tenemos problemas, no. Este tipo de drogadicción generado por dopamina que genera las redes sociales, los dispositivos electrónicos, sí está presente en las iglesias. Y la velocidad en la que se consume la información nos quita la disciplina de poder sentarnos a escuchar una prédica, porque ahora Sí. es muy fácil escuchar el TikTok Sí, sí. con el pastor de jóvenes. Usted escucha el TikTok, fueron un minuto, minuto y medio, que es lo que duran aproximadamente un Sí. TikTok. Usted dice, genial, lindo, me sentí lleno de la palabra de Dios y continué. Sí. Y ya cuando llega el momento en yo ir el domingo compartir un estudio bíblico, ya se vuelve mucho más pesado. Sí, claro. Y es que era lo que te decía ahora sobre el tema de que estamos viendo la sociedad de la gratificación instantánea. ¿Ves? Voy a poner solamente un ejemplo, porque yo acostumbro a hacerlo. Ok. Ves un minuto o 30 segundos de un mensaje de Dante Gebel Ajá. y crees que ese es el mensaje, ¿verdad? Claro. Entonces ya ahí acabó, ¿verdad? Ya me siento bien. Y el análisis profundo, el estudio Claro. profundo, el meterse en la palabra. Y estar uno buscar, leyendo la Biblia claro. directamente. Y eso en cuanto a las relaciones de iglesia, ¿verdad? Y en cuanto a mi relación y mi comunión con Dios. Pero en cuanto al contacto con las demás personas, ¿verdad? O sea, yo no puedo llegar y decirle a mi esposa, mira, aquí estoy en el segundo piso, ya nos vemos. Tengo que tener contacto con ella, tengo que tener comunicación. A propósito de que vos decías, bueno, ¿y qué hacemos? Yo creo que es una pregunta válida para este tiempo que estamos hablando de la abstinencia digital. ¿Qué vamos a hacer, mi amor? O sea, hay parejas sobrevivientes o que están sobreviviendo, que no deberían estar sobreviviendo, que tienen 40 años y un momento a otro los hijos ya se fueron, etcétera, etcétera, se encuentran con lo que llaman el nido vacío, ¿verdad? Bueno, el nido vacío Claro. lo estamos viviendo en todas las casas, en muchas casas. Entonces, ahí es donde deberíamos aplicar una reflexión y entender en este momento que tenemos que hacer esa pausa no para eliminar. Porque, repito, hay gente que vive de esto, o sea, por Instagram venden posiblemente muchos productos o por otras redes sociales, etcétera, etcétera. Pero nosotros entender que hacer esta pausa, que detenernos un momento, que pegar un frenazo, porque además para algunos será una pausa pequeña, Sí, habrá. para otros es un frenazo en raya de llegar y decir, voy por mal camino. Mientras más nueva la generación, probablemente sea mucho más difícil. Claro, porque es muy curioso que este estudio que hace la Universidad de Texas, lo hace con personas jóvenes, ¿verdad? Porque tal vez las otras generaciones, uno diría, no tienen tanto problema de este tipo, Claro. que va. Yo creo que todos estamos siendo envueltos de un momento a otro, nos encontramos con una situación que si no le ponemos la pausa, repito, se puede volver todavía más complicado. ¿Podríamos hablar de esto como un ayuno de medios sociales? Tenía precisamente el tema porque hace muchos años yo escuché, y te estoy hablando, ni siquiera había sido el cambio tan vertiginoso, escuché a un pastor en una prédica hablar de un ayuno, de un ayuno de celular, decía él. Yo no me atrevería a decir que sea un ayuno porque el ayuno es una disciplina espiritual muy claramente establecida y normada en la palabra de Dios, pero sí abstinencia, ¿verdad? Claro. Sí, suspender momentos. Cuando uno hace la abstinencia, cuando uno hace el celular a un lado, cuando uno hace las redes sociales a un lado y disfruta la naturaleza, vaya a la montaña y desconéctese del celular, vamos a la playa, desconectémonos del celular. Y repito, una sugerencia que nosotros incorporamos en ese acuerdo digital es cero celulares. Póngase una cajita ahí y usted le dice a sus hijos, por favor, aquí todos los celulares, hoy
nadie contesta mensajes, nadie se toma selfies en el almuerzo, Claro. ¿verdad? Sí, yo no lo compararía con el ayuno, repito, por el tema de que está muy normado en la palabra de Dios, pero sí creo que es un momento propicio para hacer esa abstinencia, para desconectarse con el mundo imaginario, porque hasta eso, ¿verdad? Te conectas con redes sociales y entonces ves aquella pareja ideal. No, viva el momento, viva su situación. Claro. Si tiene problemas en la casa, busque la ayuda necesaria, pero que sea una ayuda real. Claro, don Mario, si hay alguien que quisiera en este momento estar escuchando ese podcast, lo está viendo y quiere conocer más sobre cómo poder hacer un acuerdo en familia, un acuerdo en pareja, ¿cómo los pueden buscar a ustedes? ¿Dónde puede buscar la información? ¿Cómo están redes sociales para que la gente conozca más? Bueno, yo estoy en Facebook como Mario Aguilar Picado, igual en Instagram, me pueden buscar en TikTok, estoy constantemente pasando mensajes, videos sobre todo, y mi número es 506-8303-0502. Para tener una asesoría en caso de que quiera llegar a un acuerdo. Más que una asesoría, yo le puedo mandar por WhatsApp, por ejemplo, el acuerdo digital que ya tenemos. Ahora, ese acuerdo digital que establecimos es como una base de conversación, porque hay algo muy importante que está en ese acuerdo digital, que también cada uno, en Costa Rica teníamos una expresión que dice cada uno sabe dónde le chima el zapato. Okay. ¿Verdad? O sea, yo puedo poner cosas que para mí son relevantes en ese acuerdo digital, pero para otros no tanto. Lo importante sí es que establezcan, a veces vamos a requerir una ayuda extra, una ayuda extraordinaria, buscar asesoría de psicólogos, consejeros, porque la generación de dopamina ha llegado a tal punto, en muchos casos, que no basta con simplemente tomar un acuerdo, van a tener que buscar ayuda. Si no se toman estas medidas, hay matrimonios que se van a desaparecer, hay relaciones familiares que van a desaparecer. También tengo correo electrónico marioaguilarpcr@gmail.com, esa es otra opción que tienen las personas, pero lo más importante, lo más relevante es que establezcan límites, que fijen reglas y que establezcan ese tipo de cosas que no deberían seguir utilizando con inercia, ¿verdad? Bastante amplio el tema y bastante mucho que hablar. Don Mario Aguilar, muchas gracias por darnos este tema, abstinencia o desconexión digital, que es bastante importante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. A ustedes que estuvieron en este podcast Cuenta Regresiva, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, la próxima semana tenemos mucho más. Que el Señor los bendiga.